Eres muy buena. Si dices cosas así, duele mucho el corazón, ¿sabes? No sé si podré soportarlo, pero aún así trato de aguantar y escuchar bien. Ese es el mundo que conocemos, esa es la realidad, así es como todo el mundo lo sabe. Pero, ¿cómo terminé siendo una supermarcada? Solo trataba de sobrevivir, pero fue tan absurdo que dudé si podría lograrlo a pesar de mis esfuerzos. Entonces, cuando abres la puerta y entras, primero entras, luego miras todo y te preguntas, ¿cómo voy a salir de aquí sin olvidar nada? Hoy les presento a Kim Myung-suk, quien vive en Qinghai. Hola, hola. Voy a presentarme. Yo soy Kim Myung-suk y vivo en Qinghai, ¿sí? Mucho gusto. ¿Cuándo Vine a Corea, yo vine en diciembre de 2007. le resultó difícil? Ahora que está en Corea, ¿cree que podrá adaptarse bien? Ya han pasado 10 años. Sí, me he adaptado bastante bien. Entonces, ¿de dónde venías antes de llegar a Bucheon? Vivía en la provincia de Hamgyong del Sur, en Bukcheongun, ese es mi lugar de origen. Yo también soy de ahí. Vivía en Bukcheon. Entonces, cuando vivías en Bukchon, ¿a qué te dedicabas? Trabajaba allí haciendo platos de plástico y bandejas de plástico. Así era, trabajaba en eso. Así es, sí, principalmente en la producción, sí, era un trabajo de producción. Entonces, ¿cómo fue que terminó dejando ese trabajo? En 1998 su mamá regresó y usted la siguió, ¿o cómo fue? Así fue, y en ese entonces, cuando los norcoreanos iban a China, recogían arroz y maíz, y hacían todo lo posible para sobrevivir. Así era la vida de los norcoreanos en ese tiempo. Pero en mi pensamiento, aunque muriera de hambre, no quería matar a otra persona para sobrevivir. Prefería aguantar el hambre y comer lo que pudiera, porque matar a alguien para sobrevivir me parecía igual que morir. Por eso, aunque tenía mucha hambre, trataba de soportar y buscar cualquier cosa para comer. Por eso escapé, y durante varios años... Escapé de Corea del Norte. En el año 98, en el 98 fue mi primer escape, Me escapé por primera vez en el 98 y en ese momento en la frontera de Corea del Norte había soldados patrullando. Por eso fue cuando más... Fue muy difícil, en ese entonces me escapé de Corea del Norte y ahora dicen que fue mi primera vez, pero después de eso volví a Corea del Norte y luego me escapé de nuevo. ¿no? Sí, después de 4 años fui a China y en ese entonces escuché muchas transmisiones de radio allí. Como escuchaba la radio, pensaba que Corea del Sur era solo un país del sur, que solo existía el nombre, pero al escuchar esa radio empecé a sentir curiosidad y escuché muchas transmisiones de Corea del Sur, vi mucha televisión también y entonces Me empezó a gustar. intenté escapar, pero solo llegué hasta aquí y cuando estaba a punto de salir fui atrapada por la Policía de Seguridad Pública. Así fue como me atraparon. Vine a Corea del Sur. Me atraparon, pero de alguna manera sobreviví y luego volví a huir. En ese momento estaba caminando por la carretera y un agente me detuvo y me dijo que me llevaría de regreso a Corea del Sur, pero luego me traicionó otra vez. Luego volví a escapar y sobreviví de nuevo. Y sobreviví gracias a mis conexiones. Pero en Corea del Sur no tengo ningún broker que me ayude. Después de eso me capturaron de nuevo y me llevaron de regreso y me preguntaba por qué siempre terminaba así. Me capturaron y estuve en un campo de detención durante 3 años y luego volví a escapar. Entonces, según lo que sabemos, si te atrapan durante la huida, no puedes regresar a Corea del Sur. Eso es lo que mucha gente cree. Pero después de sobrevivir a varias situaciones difíciles, logré salir y vine a la iglesia de Seoksan. Así es, en nuestro país. Le llaman centro de reeducación y así, pero en realidad es otra cosa. Cuando quieres hablar de las prisiones, todo el mundo ya sabe cómo son realmente.
Pero cuando las personas que realmente han pasado por eso quieren hablar, es muy difícil para ellas. Cuando intentan hablar de eso, es demasiado doloroso y difícil para ellos. Siguen adelante con sus vidas mientras ocultan su dolor. El mundo ya sabe cómo es esa situación, así que El mundo... más de lo que el mundo sabe. Yo he visto mucho más y he experimentado mucho, así que veo muchas cosas. Solo yo lo he visto, Club de Testigos. Escucho muchas cosas que dice la gente, pero yo he hecho más que eso. Como no pude ver todo dentro, la gente que muere en la iglesia, la gente que muere normalmente, Muchos dicen, no es así. Pero es cierto. yo también escuché que hay personas que mueren. Pero en el caso de las mujeres suelen ayudar más que a los hombres. En el estado de shock, cuando tienes una fractura, si te acuestas por mucho tiempo, puedes tener una embolia pulmonar. Si eso pasa, puedes morir de repente. Así que tienes que tener mucho cuidado. Eso también es algo que puedes ver con frecuencia. En el camino, los que no podían caminar se quedaban atrás y los que podían seguían adelante, todos avanzando juntos. Pero aún así, no podías comer lo que encontrabas ahí. Tenías que dejarlo en el suelo de inmediato porque no sabías si era maíz de verdad o si estaba contaminado con excremento de vaca. Los jóvenes campesinos de la aldea tenían que recoger eso y tirarlo al mar porque en la escuela les decían que era peligroso. Cuando bailábamos tradicionalmente no había distinción entre mujeres y hombres, todos bailaban juntos y al verlos sentías alegría y la gente se emocionaba mucho. Yo no podía hacerlo, no podía, así que en ese momento, en ese pueblo, recibí mucha ayuda de la gente y así pude soportarlo. Que las personas como Jonah no lo saben, así que hay fe también. Esto. En el norte, cuando veo muchas entrevistas con personas que estaban en misiones culturales, personas que estaban en la frontera, cuando hago entrevistas así y escucho historias reales de lo que pasaba, me hace pensar mucho en ese momento. ¿Lloran? ¿Por qué crees que yo también estoy tan involucrada en esto ahora? Incluso en este camino, que aunque sea difícil, tienes que aguantar el hambre y seguir adelante. Si vas por un camino tan largo, tienes que ir derecho, tienes que seguir el camino sin desviarte, sin importar lo difícil que sea. No puedes quedarte en un solo lugar. Al llegar me senté de inmediato. Ese olor a kimchi y rábanos, me senté justo adentro. Hay muchas cosas que ni siquiera puedo imaginar. En esta República de Corea, La gente que vivía en ese entonces no sabía nada de esto, ni siquiera un pequeño rumor, y así vivieron en aquellos días. Pero no era tan grave como para morir de hambre, así que no entendían de qué se trataba esto, y así vivían en aquellos días. ¿De dónde salió eso? Y también pasaron 3 años difíciles. Y luego dijiste que volverías a intentarlo, que si estabas ahí lo intentarías de nuevo, que tomaste esa decisión. ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión otra vez? Aunque me quedara en Corea del Norte, no tenía familia ni nada que me atara realmente, ni siquiera un lugar propio. Pensando en eso, me di cuenta que no tenía raíces allí y que debía escapar de nuevo. En medio de esos pensamientos, siempre tenía en mente la frontera china. La próxima vez, si vuelvo a salir, si lo hago de nuevo esta vez, me asusta mucho solo de pensarlo, ¿no? La segunda vez que me atraparon, en ese momento estaba disfrutando de la suerte y aunque me atraparon en julio, Kim Jong-il huyó en mayo y vino a Corea. En mayo, cuando escuchamos la radio, la gente que había estado deprimida durante 3 meses se animó porque escuchaban la radio directamente desde Corea del Sur. Así era todo lo que decían. Después de eso, cuando estaba en la zona de detención, cuando me atraparon en Sinŭiju, me interrogaron y me preguntaron si había cruzado la frontera. Me decían, no es por cruzar la frontera, no es por eso, es porque fuiste a Corea del Sur. Así es como me interrogaron. Las palabras que digo son solo la verdad, no puedo mentir. Mis labios están apretados y mis ojos llenos de lágrimas. Y se cierra. Así que seguí haciendo esto todos los días, pero un día, después de 3 días seguidos de hacer esto, no era Corea del Sur, y después de hacer esto durante 3 días, ese maestro... Y luego este momento... me golpeó de nuevo.
Antes de esto, el director Yang fue liberado en mayo, en ese entonces era mayo, y fue liberado. En el acuerdo con la aerolínea coreana, los pilotos extranjeros tenían que volar durante 3 años y si no cumplían los 3 años tenían que pagar una penalización. Cuando seguí escuchando esas palabras me volví loca y pensé que preferiría morir, así es como me sentía. Después de pensarlo mucho, pensé que si seguía así no podría ir a Corea y que otra persona vendría y sufriría lo mismo que yo. Así fue, eso es lo que pasó. Como era una mentira obvia, lo supe de inmediato. Todos sabían que era una mentira, así que me enojé y fui allá y les dije esto. Así fue como terminé yendo a Corea. Por eso, durante 3 años estuve allí. 3 años es mucho tiempo, pero para mí se sintieron como si hubieran pasado volando, como si fuera solo un momento. En ese entonces, incluso en China, seguíamos usando el número de teléfono de nuestra casa. Y si me sentía sola, llamaba a casa otra vez. Si seguía así, A donde fuera, repetía el número constantemente, incluso al despertar, para no olvidarlo y poder regresar a Corea. De Jeonenhye. El norte debe ser derrotado. Tenemos que derrotar a Harryubi. Creo que tenemos que derrotar a Harryubi. ¿Crees que Corea del Norte lo logrará? Eso... Como fue una experiencia, por eso Por eso seguimos en contacto. de inmediato. En Corea normalmente Las personas del norte cruzaron China para llegar a Corea. vine aquí. ¿Cómo llegaron aquí? Yo vine aquí porque quería hacerlo, simplemente porque quería hacerlo. 블록, 한 블록가 그때도 중국에서 살던 같이 있던 사람이 블록을 잘 해가지고 바로 이 배를 타고 왔거든요. 그렇게 해가지고 돈 좀 더 많이 주고. Por eso, cuando estaba lloviendo, el barco Y luego llegó al puerto de Incheon, así que en el puerto de Incheon se bajó de ese barco. ¿no es así? En ese momento yo también sabía que estaba sola. En algún lugar se fueron y desaparecieron. 6 personas se fueron así y desaparecieron. En ese momento incluso mi mejor amiga se fue, mi mejor amiga también se fue. Pensaba que si me atrapaban esta vez sería el final, así que estaba muy nerviosa y me imaginaba cosas. En el tren miraba por la ventana, asustada, pensando que si me atrapaban de nuevo sería el fin. Me imaginaba muchas cosas y al bajar en la última parada miré a mi alrededor varias veces, pensando que alguien me seguía. Todo por el miedo y el trauma que tenía. Las personas que cruzan la frontera así suben al barco y no pueden dormir en toda la noche. Y en cualquier momento están tan nerviosas que no pueden relajarse, así que piensan así y no pueden dormir bien. Sí, en el puerto de Incheon. Al llegar, ¿no parece irreal? Así es, en solo unas horas llegamos al puerto de Incheon. No sé cómo pasó el tiempo, fueron como 8 o 9 horas. Es lo mismo, simplemente pasó así, 8 horas, 9 horas, de repente pasó así. Sí, es igual, pero comparado con otras personas o incluso conmigo misma fue mucho más fácil para mí. Sí, en Incheon. Entonces, cuando vine, yo tenía que ser una persona del norte, pero el funcionario del gobierno me... Tenía que decirlo, pero para entrar al puerto de Incheon, el oficial de inmigración o de aduanas Tenía que decirle a la policía o a los guardias. me dijeron que dijera que era norcoreana. Así fue como me instruyeron, así que lo hice. Después de eso, fui a la oficina de inmigración y ahí me hicieron preguntas, pero en realidad respondí todo como me habían dicho y no sabía nada más. Porque tampoco conocíamos a nadie. Nos preguntaron si éramos norcoreanos y respondimos que sí. Nos pidieron sentarnos y preguntaron cómo llegamos, pero no sabíamos nada, ni nuestros nombres ni sobre nuestros vecinos. Solo reconocieron que éramos norcoreanos. solo reconocieron eso, pero Además teníamos que ir a la embajada, así que fuimos a la embajada para pedir asilo. Cuando llegamos al puerto de Incheon, nos guiaron y nos ayudaron. Así es. Cuando salimos de Dandong en barco, tampoco pude dormir esa noche. Estaba muy nerviosa. Pasé la noche en vela y después de unas 8 horas vi que amanecía y el sol empezaba a salir. En ese instante, al amanecer, noté que me encontraba en el barco. Como ya había comido esa comida china, en ese momento, al ir con esas personas desconocidas, me sentía muy nerviosa.
Ya en Corea me dije que debía resistir, solo tenía que esperar al amanecer. Según el informe, en ese momento era Incheon. La universidad estaba en Corea. Esa construcción En ese momento, en el mundo. fue la primera vez. Era mi segunda vez, pero participé con confianza, creyendo que lo haría bien. Sin embargo, al subir al escenario, sentí la realidad y pensé, esto es Corea de verdad. Así fue. Fue muy real. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó de ver el amanecer en Corea? Yo fui al puerto de Incheon y el autobús era tan grande que me sorprendió mucho. Entonces subí y bajé y después fui a otro lugar. Pero había tantos autos, los autos seguían pasando, había demasiados autos, de verdad, muchísimos. Y me preguntaba de dónde venían tantos autos y hacia dónde iban, porque había demasiados autos y eso me sorprendió mucho. Eso también es una ciudad bulliciosa y llena de gente, pero con su propio encanto. Los autos siguen pasando por la calle, siempre hay mucho tráfico, pero me gusta que haya mucha gente. Pero aún así tengo sueño. No viene, hombre, es demasiado brillante y bonito, ¿no? Así que el auto brilla más y este edificio está aquí. El edificio de este apartamento es realmente bonito, pero lo que brilla tanto en Seúl... Porque está en Seúl, se ve aún más bonito. Es bonito, no importa si es Seúl o no, de todos modos es bonito. Y luego, cuando escuché y vi como el congresista que siempre hablaba, y el que hablaba en el norte, Angui Burra, la primera vez que lo vi, el auto en el que venía... De todos modos, es cierto. Era increíble. La carretera era tan diferente a lo que conocíamos en el norte. Seguimos con la educación. Había numerosas casas de venta en Seúl, tantas que era imposible distinguir dónde terminaban, incluso hasta el final. Por eso, En el norte así recibí mi educación, pero después en Corea del Sur, cuando llegué, los niños, los autos y los edificios altos, las luces y todo eso. esas cosas me emocionan y me hacen feliz. Como viví en Gama Gama Nara, incluso en Gama Gama Nara, a veces caminaba sola por las calles mirando a mi alrededor y aunque era así, me sentía emocionada y curiosa por todo. Esas cosas me parecían sorprendentes y curiosas. Entonces, después de recibir educación aquí, me adapté poco a poco y salí a la sociedad. Salí a la sociedad y ahora incluso mi nombre cambió por el apartamento que me asignaron. En ese instante me sentí como si soñara. Vivía sin casa. Casa, hogar. Vivía sin hogar, moviéndome de un lugar a otro, la casa de mi hermana, de un amigo. Así vivía pensando que cualquiera podría ser mi hogar. Y después cuando me separé, cuando empecé a vivir con mi hijo, mi mayor preocupación era no poder sacar una identificación por falta de registro de residencia. Kim Min-seok, Kim Min-seok. Sí, Corea del Norte. Y incluso el nombre desapareció. Después de la Kim Min-seok ya no hay ningún documento de identidad. En ese campo de concentración. Hasta el parque, en todo ese trayecto, ni siquiera llevábamos una identificación, solo íbamos caminando. Si nos atrapaban, nos separaban de inmediato. La tarjeta de identificación de residente, esa cosa. Al entrar al país, los guardias nos pedían identificación. Sin ella te apartaban. Debías tener dinero para salir de ahí. Entregabas tu identificación varias veces. Sin dinero te dejaban ahí, así de simple. Por eso, la llamada tarjeta de identificación de residente nacional. Esa tarjeta te permitía sobrevivir incluso si no tenías nada más. Hasta que llegué a Corea decían que esa tarjeta de identificación nacional era lo mejor, nuestra tarjeta de identificación. Incluso yo tenía mi tarjeta porque soy ciudadana de la República de Corea. Después de eso, cuando mataron a mi esposo, tuve que vivir así, sola en casa, viviendo en la casa de los niños, viviendo así, sin una casa propia. Pensé que vivir en un orfanato era mejor que vivir en una casa sin hogar, así que consideré el orfanato como mi hogar. A pesar de ser vivienda pública me sentía mejor porque tenía un lugar donde quedarme, eso era lo esencial. Así es, de verdad. Trabaja duro, así. Al principio, cuando vine a Corea, la mayoría de los inmigrantes vivían en apartamentos y llegaban cosas como muebles y electrodomésticos a mi casa. Eso en sí mismo me hacía muy feliz, de verdad, así es. Y hay calefacción por el suelo. Es increíble. Por eso tengo que comer y vivir en Corea. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo real? Trabajé en un restaurante durante 2 meses. Trabajé ahí
Pero yo... Como no conozco bien la cultura coreana, ni sé mucho sobre Amutun, me cuestioné si era justo que 1.500.000 wones por no hablar bien coreano, mientras que a otros 1.200.000 wones, eso pensé en esa situación. Pero eso... No era así. Trabajo muy duro, más que esa uni, y cada día me esfuerzo más. Entonces, ¿por qué solo gano 1.200.000 won? La jefa dice que si te quedas un mes más, te subirán el sueldo en 150.000 won, terminando con 1.350.000 won, ya que trabajas muy duro. Aún así, esa uni gana más que yo, y eso me estresa mucho. Dicen que la jefa no me quiere, pero ahora que lo pienso, no es eso. Pero aunque solo ahorrara 1.500.000 won si recibiera el salario completo, con solo 2 meses podría ahorrar y venir a la gasolinera. Así tendría más dinero, 1.000.000 o 1.350.000 won, y podría venir directamente a la gasolinera. Entonces, al principio... Trabajaba en el restaurante, ahorraba dinero y luego me fui a la gasolinera. Para nosotros 3 meses de ahorro era lo máximo que podíamos hacer. Como era ingenuo, solo me daban poco dinero y al principio lo acepté. Lee, soy Lee Maldan. ¿En el lugar de residencia? Cuando vas a la gasolinera, En la gasolinera el dinero es menor, solo 100.000 won, y además ya no hay asistentes en la gasolinera, solo porque es una gasolinera automática, por eso solo es de 100.000 won, así es. Trabajé duro, llené el tanque y seguí adelante. Después de un mes, el jefe me preguntó, ¿yo también tengo que devolver el dinero aunque esté enferma? Trabajé 4 turnos, pero solo me pagaron 100.000 wones. Me prometieron darme 120.000 wones el próximo mes por el resto, pero nunca lo hicieron. Por eso cuando los demás trabajaban los domingos, yo no trabajaba y otra persona trabajaba en mi lugar, pero tampoco me pagaban ningún incentivo. Así que hice eso. Y cuando pagué los gastos del broker, me dieron directamente 1.200.000 wones en efectivo. Lo recibí y me fui. el costo del broker era de 1.200.000 wones, que en ese entonces era bastante caro. 10 años. Antes era mucho dinero. ¿Cuál fue la parte más difícil para ti en ese entonces? Buscar trabajo. Para mí lo más difícil fue trabajar en una fábrica de suministros, luego perder el trabajo y después de eso encontrar otro trabajo fue lo más complicado. Porque el idioma es, para nosotros los coreanos, es muy difícil. Así es. Cuando fui a la iglesia, me quedé en casa de un amigo por 3 días y honestamente sentí que el tiempo se había detenido. Si pienso en ese dinero, recuerdo que fui a buscar ese cruce, tomé el autobús y luego caminé hasta el lugar para comprobarlo, pero todo estaba completamente destruido. Así que incluso ahora cuando lo pienso todavía no puedo entender cómo pasó todo eso. Bueno, en ese entonces tenía 40 años, pero solo tenía un traje, así que no digas que tienes mucho, no digas que tienes experiencia. Solo hice el currículum, aunque no tuviera experiencia, al menos hice uno y fui directamente a la entrevista. No tengo experiencia. Dicen que soy mayor, que 40 es mucha edad, que es difícil encontrar trabajo a los 40. En Corea. Por eso es muy difícil encontrar trabajo. Creo que también debo estar muy agradecida por esto. Pero cuando lo pienso, aunque es difícil aquí en Corea, cuando vivimos en Corea y enfrentamos dificultades, a veces también pensamos en regresar a nuestro país. Sí, claro, Norcorea. En esos momentos aún así la extraño. Como es mi hogar, por eso... En esos momentos, ¿dónde está mamá? Cuando estoy en momentos como ese... Hay momentos en los que pienso que sería mejor si no hubiera días festivos. Porque a veces es demasiado. Porque además de todo el trabajo, cuando tienes que preparar comida y repartir regalos, es realmente agotador. Nuestros padres, aunque no tuvieran mucho, preparaban comida y la compartían y nos reuníamos en familia. La siguiente vez, Para la próxima comida. aunque no haya nada. En la casa de Don Nae guardábamos todo lo que teníamos enfrente y comíamos. Cuando éramos niños, los recuerdos de esa época son los más preciosos para mí. Aún con hambre y sin comida, jugábamos felices en aquel entonces.
pero aquí escuché que muchas personas que eran tan pobres como nosotros se fueron al extranjero, pero no sé exactamente por qué. Incluso cuando tenía hambre, mi familia... Dejar atrás a tu familia y tu hogar y venir solo, eso te hace sentir muy solo y triste muchas veces. Estoy tratando de adaptarme y todavía puedo adaptarme, pero aún así es difícil. Pero ahora el lugar donde vivo en Corea del Sur es demasiado... Me gusta mi vida, es muy satisfactoria. Tengo comodidades, disfruto mi trabajo, así que vivo así. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Escucho mucho a los coreanos decir Nolgada y Matnoldong. Trabajo en un sitio de construcción. Estoy ahí. ¿Como un trabajador de la construcción? Así es en Corea. En los sitios de construcción hay muchas cosas, como cascos de seguridad, según lo que veo por televisión. Se ponen el casco. Y cargan muchas cosas pesadas. Así es como lo hacen. ¿Dónde? ¿En qué día? Estoy haciendo la limpieza. Estoy haciendo trabajo de construcción. Solo trabajo con otros hombres, solo hacemos trabajo de construcción. También hago construcción, cargo varillas y todo eso. No sé exactamente cómo se hace la construcción, pero igual la hago. No es como si supiera mucho de construcción, solo hago lo que me dicen. ¿Y los hombres? No hago la parte de mujeres, pienso que soy hombre y hago ese tipo de trabajo. Hago el trabajo del día a día. ¿Cuántos años llevas haciendo eso? En ese entonces, después de terminar el trabajo en la gasolinera, fueron 11 años realmente, fueron demasiados. Siento que tengo que vivir con esfuerzo, tengo que esforzarme para vivir. Aún así no me quejo y ahora en Corea del Sur soy muy feliz. En Corea del Norte no podría comparar, así que no hay nada que decir sobre el exterior porque realmente no hay nada afuera, no hay nada interesante afuera. Vivimos sin arrepentimientos. Lo que vienes a hacer a Corea. Eso es lo que hay por delante. Además de esto, hay cosas que quiero intentar, cosas que quiero desafiar y cosas así. ¿Algo que quieras desafiar? Si me va bien en el desafío, quiero ahorrar dinero. Y en el futuro... Si Corea se reunifica pronto, quiero ir allá y construir mi propia casa bonita. Pero cuando veo a nuestros compatriotas del norte, siento que siempre debo animarlos en mi corazón, ¿sabes? Así es, hay algo así. Es demasiado doloroso. Yo también, cuando me siento triste, conduzco mi auto y voy a casa. Eso es lo que me consuela, pero sí, así es. Quiero animar a mi hermana, pero no puedo decir nada por las lágrimas de ella. Aquí es Samyangdong, en el distrito de Bangak, en Seúl. Por eso hoy Kim Jung-suk dijo que es Magnodong y que vive cerca de la construcción, así que lo expresó como Magnodong. Entonces pensé en hacer un poema acróstico con Magnodong. Si digo Mang, por favor, sigan con la siguiente sílaba. Yo empiezo, ¿de acuerdo? Si digo Mang, por favor, sigan. Aunque hago trabajos duros, yo en Corea del Sur vivo como cualquier otra persona. Soy feliz, sí. Sí. He vivido como Nono Yecheom, la desafortunada Joju Seong. Siendo obligada a trabajar y trabajar sin parar. Como ciudadana de la República de Corea. He vivido con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Creo que podré superar los momentos difíciles y convertirme en una persona digna. Y además, incluso en el poema de 3 versos. Y en el poema de 3 versos, la parte donde dijiste que sobreviviste en un lugar frío fue muy conmovedora para mí. En nuestra República de Corea no podemos comer bien ni ser libres. Aquí, si solo te aferras a esos pequeños deseos, puedes vivir felizmente. Y yo también apoyaré la integración de los desertores norcoreanos. Gracias. Estoy recogiendo leña en el bosque de Kim Hae-jang-yu. En realidad, esa es mi madre. Como vive tan lejos, no puedo verla tan seguido, pero cuando nos encontramos, siento el amor de mi madre y también el proceso sincero que se vive en Corea del Sur. Así que por eso estoy filmando este YouTube. Le pedí a mi tía que se presentara y nos contara cómo llegó a Corea. La presentación es la siguiente. El 1 de enero de 2014 llegué a Corea del Sur
el proceso de huida de Corea del Norte. ¿Y el 21 de mayo? El 21 de mayo. ¿Después de 7 años? Sí, llevo 7 años en Corea del Sur. ¿Cómo? Y luego, de repente, Me escapé de Corea del Norte. el término defector norcoreano se refiere a alguien que ha desertado del ejército norcoreano, pero en realidad la mayoría de los desertores son simplemente personas comunes que solo quieren comer, sobrevivir y vivir mejor. Así que, por favor, entiéndanlo. El condado de Deokseong. Soy del condado de Deokseong, en la provincia de Hamgyong del Sur. Viví en Bukcheon y también viví en Deokseong, así que hasta que deserté de Corea del Norte viví en el condado de Deokseong. Después era la casa de mi tía, A través de eso, el bloqueador, pero solo hasta ahí. a través del intermediario de comunicación, Onika Tatupu cruzó la frontera de Samoa con otras personas. Escapaste de Corea del Norte. China. Laos, Tailandia, Corea del Sur. Así que Por la tarde se vuelve mucho más difícil. Entonces moriré, entonces aunque tenga que caminar mucho y aunque mis piernas estén cansadas, lo haré bien. sí, aunque tenga las piernas cortas, caminé con todas mis fuerzas. Pero al principio el proceso fue tan nuevo que nuestros espectadores estaban muy emocionados y nerviosos. En Corea del Norte dejé a mi familia en mi ciudad natal. Tuve que dejar a toda mi familia atrás. Si intentas escapar de Corea del Norte, podrías morir en cualquier momento. Por eso yo también me preguntaba por qué tenía que vivir así, por qué tenía que soportar todo esto, pero han pasado ya 26 años. En 2020, cuando intenté traer a mi familia durante la pandemia de coronavirus en China, si te atrapaban, te mataban, así que tuve que rendirme. Hasta ahora no he podido contactarlos y no he tenido noticias de ellos ni siquiera una sola vez. No vine a Corea del Sur por casualidad, nuestros compatriotas no vinieron aquí por accidente, no vinimos aquí por casualidad, así que no hemos hecho nada peligroso ni nada por el estilo, ¿verdad? Como desertor norcoreano. Si no hubiera pasado eso, no sería una verdadera desertora norcoreana, ¿verdad? Fue muy difícil. Dijeron que estaban inspeccionando en la frontera de China y Laos, así que nos bajaron del auto para revisarnos. Nos bajaron del auto y nos dijeron que nos alineáramos, pero no sabíamos dónde debíamos pararnos, así que todos nos bajamos. Así sucedió, aunque había otras personas, nadie sabía el camino correcto. Al bajar por la colina, el camino se dividía en dos y cambiaba de dirección. ¿Cómo supiste cuál era el correcto? Pero entonces ella... Pero cuando vio el objeto, ya era demasiado tarde, estaba muerto, así que se fue. Entonces Hayon, después de hacer su habilidad especial, la repitió así. De todos modos, el proceso de Taebuk es como un entrenamiento especial o algo así, eso es lo que decían. Entonces, ¿cómo lograste llegar a Corea del Sur al final del proceso de huida? ¿Cómo llegaste a Corea del Sur? Es demasiado bueno, así es, me gusta mucho Corea del Sur. Primero porque nosotros venimos de un lugar donde pasamos mucha hambre, así que... Teníamos mucha hambre y frío. Cuando llegué a Jeju-do, una señora me recibió en su casa, me dio ropa y después me llevó al comedor para darme de comer. Cuando fui por primera vez hacía mucho calor y todo estaba ardiendo. Pero como trabajaba en el set de filmación, tenía que encender el fuego y pensé, ¿así es como son los estudios de cine aquí? Está todo encendido. Pensé que era extraño, pero después de comer arroz pensé, ¿así es como son los estudios de cine en Corea? Y luego el fuego. Como era muy oscuro al principio, cuando encendieron el fuego me preguntaba si estaría bien y por un momento pensé, ¿a dónde irá el fuego? Pero después de hacerlo varias veces, el ambiente se mantuvo igual. Pero aún así, así es como es. Jail. Lo que más me encantó fue que todo era excelente y agradable. Estar aquí se sentía como estar en un set de filmación. Y luego, cuando sales afuera y ves el paisaje, es tan espectacular que al principio me sentía un poco abrumada, como si mi corazón latiera más rápido, pero aún así era tan hermoso y luego me preguntaba cómo sería Shale en ese momento. Cuando entré era demasiado... Así que me preguntaba, ¿será que yo también puedo entrar ahí? Después abrí la puerta y entré, primero entré y miré todo y pensé que saldría de inmediato, pero de alguna manera, aunque traté de entrar con confianza, había demasiada gente y luego cuando entré estaba muy estresada porque había mucha presión y me sentía muy incómoda, así que no sabía cómo actuar.
Ver a toda esa gente haciendo cuentas de una manera que no entendía me puso muy nerviosa. En Corea del Norte debes llevar tu propio arroz y pagar así. Los vendedores de las tiendas venden cosas, pero no es autoservicio o un supermercado, sino que compras directamente con ellos. No es como un centro comercial en Corea del Norte. Incluso en una tienda directa debes entregar el arroz y el dinero, recibir un recibo y luego el vendedor te entrega el producto. Así es como funciona. Me sorprendió mucho ver que aquí todo era autoservicio y que podías tomar lo que quisieras. Me preguntaba si no había robos o si la gente pagaba todo. Sí, tuve esos mismos pensamientos, es cierto, al principio. Y luego cuando llegamos nos asignaron un apartamento para vivir. En ese entonces era muy caro, así que yo, honestamente, dije que no y rechacé 3 veces. Así que, naturalmente, lo rechacé porque no sentía que fuera mi hogar. Por eso es así. Por eso, el concepto de hogar era algo muy lejano para mí. Así es como me sentía. Cuando vivía en el norte, aunque hiciera frío, siempre trataba de mantenerme cálida de alguna manera. No existía compensación, indemnización, ayuda o siquiera un lugar donde vivir. Cuando vine aquí por primera vez pasaron 3 años desde que empecé mi nueva vida. Al principio no tenía nada, ni siquiera una cuchara, así que tuve que empezar desde cero con mis propias manos. Aquí todo es por mérito propio. Pero aún así decían que era una zona de reconstrucción y aunque fuera difícil, todos tratábamos de hacerlo lo mejor posible. Durante 3 años, antes de empezar a coser, pensé que debía sobrevivir por mi cuenta. Comencé sin ayuda de nadie, ni siquiera de mis padres, ya que no había nadie cerca que pudiera apoyarme. Por eso cuando las mujeres se casan y van a la casa nueva, normalmente la familia política las ayuda con todo, pero en mi caso no fue así que fue muy difícil para mí. Después de 3 años de mucho esfuerzo, finalmente pude ganar dinero por mi cuenta. Lograrlo fue tan importante para mí como llenar mi estómago. No recuerdo exactamente qué día fue, pero fue a finales de agosto 2000. Fui a la casa de Hong Supijae y me quedé allí. Y luego fui a comer algo y desde ese momento mi vida y mi lucha por sobrevivir comenzaron de nuevo. ¿Cómo? ¿Me lo puedes decir en español? El gobierno no me dio nada, ni siquiera una casa. Me fui a la montaña, construí una casa con mis propias manos y viví allí. La gente decía que era una casa ilegal, que yo era una ocupante ilegal. En el pueblo decían que yo era una ocupante ilegal, pero yo solo buscaba un lugar para vivir. Mi casa parecía una casa muerta. Ay, así, sin saber nada, solo vivía y moría. Así era la vida. Cuando fui a la ciudad por primera vez, no sabía nada, ni siquiera cómo tomar el autobús, así que solo miraba y seguía a la gente. Así fue como aprendí poco a poco, mirando y siguiendo a los demás. Así fue como sobreviví. Sí, viví en un lugar difícil, en un lugar así, aunque decían que el gobierno, los ciudadanos, los residentes iban a ayudarnos, en realidad solo lo decían, pero no resolvían nada ni nos ayudaban realmente. Cuando llegué a Corea del Sur, de Limón, la casa de la tía. Como era nueva, me gustó mucho. Nuestra casa tenía 17 pyong, pero aquí sentí que realmente era mi hogar. ¿Será cierto? Es demasiado. Se sentía irreal y también tenía muchas expectativas sobre la casa nueva. Tengo que vivir con mucho esfuerzo. Cuando recibes esa mirada que dice, tengo que vivir con mucho esfuerzo, ¿te sientes así? Es difícil, pero por eso vine a Corea y conocí a mucha gente buena. Cuando veo la luna llena en el norte, siento que Corea es como mi país natal. Expreso mucho ese sentimiento. Quiero ser honesto, hacer lo que deseo, comer a mi gusto y relajarme en casa. Aunque solo era una parte muy pequeña, ¿cómo fue para ti adaptarte a hacer las cosas de esa manera? ¿Hubo algún proceso que te ayudara o algo que te ayudara a adaptarte? La primera vez cuando llegué a Corea no podía comer bien por el estrés y cuando estaba triste mi mamá me miraba y me preguntaba si quería comer algo. Por eso fue difícil. Injogogi. Sabe a carne. Ya que no quieres comerla me la llevo. Así que hice el pedido y me dijeron que algún día llegaría el repartidor, pero yo no sé cómo es el repartidor. Ni siquiera sabía qué era eso. Pasaron 3 días y ese día no estaba en casa, sino en el campo de arroz, pero mi hermana mayor sí estaba en casa. Estaba allí, pero en el hospital. Estaba en la cama, pero te llamé. Aunque no contestaras, asumía que estabas ocupada, así que no era gran problema. Así que sí. Después, al hablar por el intercomunicador, dudas si debes decir hola o no. ¿Y el sonido?
El teléfono seguía sonando, así que contesté, pero era el repartidor de paquetes. Me pregunto por qué me llamó. Ah, yo no sabía, y tampoco conocía al repartidor de paquetes, así que... Hinchamunda va a venir. Lloraba y luego me hizo reír. No sabía quién era el repartidor anterior, de verdad. Así es, por eso. Creo que dejé mi celular en la mesa de la entrada. Lo hice justo ahora. Pensándolo bien, probablemente estaba jugando, pero cuando escuché «¡Entrega! ¡Entrega!», me di cuenta de que era la voz de una persona. Que era la esposa de Lirum. Por eso, como no tenía saldo en mi teléfono, llamé desde el teléfono de mi esposo. Como somos extranjeros y no sabemos nada sobre Corea, lo siento mucho. Eso fue lo que pasó. Dijo que comió comida coreana. Dijo que la probó. Ese día también pidió comida para llevar de un lugar que yo también conozco. Pensé que era alguien que conocía. Esperé en el vestíbulo. Le dije que dejara el paquete y colgué. Ese día pensé que eras alguien que conocía y te dejé entrar. Le expliqué que no era la persona de la entrega, que no era el repartidor. Entonces me preguntó si era alguien más, pero ahora ya sé quién es el repartidor. Lo sé muy bien, lo reconozco de inmediato con solo verlo una vez. Ahora sé quién es el repartidor. El repartidor. Esos paquetes. Las cosas que llegan. Eso es. Sopo, en ese caso es sopo. Así es. Por eso. Me fue bien con el idioma y también me fue bien en otras cosas. Después de eso, durante 2 años estuve en Corea y durante otros 2 años abrí una tienda de café en Inglaterra. Abrí una tienda de café en Seoksu y la gente, especialmente los coreanos, solían venir mucho. Yo también servía café y recibía el mundo. World Cleaning, Wuhwangdong. Busan Word. Estaba haciendo la limpieza, pero alguien preguntó, «Señor Sayang, ¿puedes pagar el doble de la tarifa de limpieza?» Y le pregunté. Por eso, aunque sabía que debía responder con una expresión neutral, claramente quería que le llamara señora, así que dije, «Ah, sí, usted es la señora». Si fuera otra persona, habría dicho simplemente cama doble, pero esta enfatizó especialmente la palabra doble. Por eso, aunque nunca antes había visto una cama doble como el tamaño es tan grande, le pregunté, Tengo que saber el tamaño, porque el mundo es demasiado grande. «No puedo lavar el mundo». Por eso, con esta persona y su extraña sonrisa, ¿no es cierto que nunca he visto al señor Sayan Nim tan serio? Así que le pregunté. Entonces esta persona también era extraña. También pensé que quizá había visto algo de eso. Entonces cuando le pregunté si no veía, yo le decía sí, pero esta persona dijo, regresaré la próxima vez, y se fue así, entonces... Déjalo, Sonim. Sí, por eso al principio no podía entender bien el dialecto de Tatbukmin y Leoriowon, no podía entender lo que decían. Además no podía contestar bien el teléfono. Todavía me cuesta entender las llamadas telefónicas, pero en el trabajo, cuando las recibo, tengo que buscar todas las palabras. Pero en el momento en que tengo que responder sin pensar mucho, simplemente contestar de inmediato, eso es lo más difícil para mí. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto. ¿Es más difícil que una simple conversación? Puedes buscarlo en Naver fácilmente, aunque no sepas algo. Por eso todos prefieren los mensajes de texto. Incluso si lo haces tú mismo ahora. Todos pueden enviar mensajes de texto. Háganlo. Entonces, cuando viniste a Corea, ¿qué comida comiste más y de qué tipo era? La comida... Bueno, llevo 7 años aquí, ¿no? Pero en 40 años no pude comer comida norcoreana, así que tengo que satisfacer mi antojo de comida norcoreana aquí. Comí muchas cosas como sopa de huesos de res, caldo, carne y yogur. Comer carne y yogur se volvió común para mí. En Corea del Norte, debido a la falta de comida, muchas veces pasábamos hambre y teníamos que aguantar el dolor de estómago, así que con el tiempo nos acostumbramos a soportarlo. Nuestra ciudad natal. No es así, nosotras pasábamos mucha hambre y en Corea del Norte todas estábamos igual. Si preguntas por qué es diferente, es porque solo vivíamos para sobrevivir, solo pensábamos en comer arroz, y como pasábamos tanta hambre, nuestra vida cotidiana, la vida de la gente de esa época, era completamente diferente. Pero para mí esa vida en el campo fue demasiado dura, porque era mi vida, fue demasiado difícil para mí. Por eso, los alimentos que escuché durante 40 años, apenas ahora los estoy encontrando, pero más que probar muchos alimentos, era para sobrevivir al hambre. Así es como vivía. Cuando tenía hambre la sentía. Y cuando tenía sueño simplemente dormía. Entonces, en el campo, recogíamos el agua así,
y kimchi, la ponía dentro del almacén frío, para comer barato y luego así. Pero en realidad comíamos poco. Aún así, si haces eso, Samgyeopsal o algo así. no deberías comer cosas como sundae-guk así. Cosas como yukgaejang, no las como mucho, pero sí como doenjang gukbap. En el norte, cuando hay celebraciones importantes o bodas, suelen servir cosas como carne hervida, pescado seco o incluso hasta 300 gramos de carne de res como parte del banquete. Pero incluso así, si una familia tiene 4 personas, solo les dan 300 gramos de carne, así que al final todos tienen que compartir y apenas pueden probar un poco. Incluso el arroz está racionado, los fideos están racionados y hasta la carne está racionada. Así comíamos antes, pero en Corea del Norte, si comes tan poco, no puedes sobrevivir. Si comes despacio, poco a poco, así. Ahora en Corea del Sur hay muchos tipos de comida, pero en Corea del Norte solo comíamos cosas simples como pan, kimchi o fideos. No había tanta variedad como aquí. Cham, Es demasiado insípido. Hay tanta comida y tantas cosas, pero no puedo probarlas. Ahora que he vivido más de 40 años, mi estómago ya no las acepta. Pero yo... Cuando nací, cuando nací pesé 800 gramos. Recibí tratamiento en el vientre de mi mamá y nací. Mi mamá me cuidaba mientras trabajaba en casa. En la época de Kim Il-sung había escasez de alimentos, así que estábamos en casa sin suficiente comida. Tengo recuerdos de eso, y desde la perspectiva de una tienda de comestibles no nos daban lo que podían. Entonces, aunque tenía arroz, después de ponerle aceite y hervirlo, a veces no comía nada más que eso. Por eso crecí comiendo solo un poco de arroz. Así mi mamá se esforzó mucho para criarme. Pero con 800 gramos, Nací con solo 800 gramos y decían que iba a morir pronto. En ese entonces mi maestra de jardín de niños se llamaba Mihara y hasta que llegué a la primaria siempre la llamé Mihara. Pero ahora ya no recuerdo su nombre, solo Mihara, sí, solo Mihara. Por eso esa persona me dedicó mucho más tiempo que una mamá. Así fue mi mamá. No quería hacerlo. Entre 800 personas, Así que Tayonara, si lo hacemos a nuestra manera... sin contar a Misuk en el año 71... En ese entonces la tecnología médica no estaba desarrollada, así que decían que no había forma de salvarte, pero de alguna manera lograste sobrevivir. Incluso cuando dijeron que Aka no sobreviviría, sobrevivió. Bukan también sobrevivió después de recibir tratamiento 3 veces. Luego sobrevivió a otra enfermedad y a una cirugía peligrosa. Así que parece que su vida fue realmente un milagro del cielo. La comida de Oyeon. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en la comida. ¿El samgyeopsal se come con salsa de soja o no? Sí, cuando iba al comedor ese olor a grasa era tan fuerte que aunque quisiera solo podía comer cosas grasosas y no podía probar otros alimentos, así que fue difícil. Todavía no sé cómo pasó eso. Aún así, lo que más como en Corea es el bibimbap. Como soy namsaetni, realmente... Después de todo esto, en realidad soy namsaetni, pero vivir 25 años, 30 años, 25 años en un tiempo tan largo y luego encontrarse con una crisis así, me hace pensar en cómo he sobrevivido hasta ahora y al escuchar esto me siento muy agradecida. Y además, como no tenía mucho interés en mi tía, yo era muy indiferente, pero ¿cómo es que mi tía no puede comer ni siquiera samgyeopsal? ¿por qué no puede comer samgyeopsal? Me encanta Eomcheon, pero Imo no puede comer samgyeopsal ni carne, así que la comida cruda es... pescado. Como pescado crudo, como el myeongtae-gogi. Me encanta el euneo-gogi. Las cosas sin olor, las cosas que no huelen, sí las como. Pero si dicen que el myeongtae huele mucho, entonces no lo como. Y aunque sea comida nacional, si normalmente los hombres coreanos dicen que huele mucho, entonces tampoco lo como. No como cosas hervidas, pero los dulces frescos sí los como bien, pero si tienen olor, si los dulces tienen olor, tampoco los como. Las personas de Haeyeon hacen favores de esta manera y los coreanos me ayudan mucho así, por eso... Sobre el comedor escolar, Cuando voy al restaurante no puedo comer mucho, así que muchas veces no termino mi comida. No puedo rechazar la amabilidad de esas personas,
así que aún así trato de comer lo más que puedo. Me duele mucho el corazón, de verdad me duele mucho. Ay, aún así, cuando estaba enferma no podía comer bien aquí tampoco, porque no había comida que pudiera comer bien. Pero ahora que puedo comer bien, incluso estando enferma, siento que es como si estuviera viajando de verdad, pero no puedo disfrutarlo completamente. Dicen que si comes un tazón de arroz coreano, puedes superar cualquier cosa. La farmacia está abierta toda la noche. En los viejos tiempos había un dicho que decía, incluso los gatos comen lo que comen los perros. Incluso la casa de al lado está vacía. No hay nadie, está vacío. Si lo tocas será suficiente. No solo es difícil vivir aquí, sino que también en este barrio de Imodong, todas las personas que viven aquí están sobreviviendo con mucha dificultad. Es realmente doloroso y triste. Entonces, ¿por qué tienes que quedarte en Corea y seguir viviendo así, Imo? Deberías buscar un mejor entorno, un lugar diferente. Viviendo en Corea durante 1 año y 2 meses, trabajé en una empresa. Y luego, después de 2 años, cuando obtuve la residencia, intenté hacer un negocio propio, así que ahora tengo un poco más de tiempo libre. Imoga 그러면 al principio en Corea. Cuando llegaste inicialmente. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue como conductor de autobús de larga distancia, transportando mercancías y haciendo ese tipo de trabajo. Era un taller de miso. ¿Cuánto tiempo lleva el jefe aquí? Ven aquí. Aunque no puedo ayudarte mucho, siempre te estoy muy agradecida de corazón. La primera vez que fui a la empresa estaba en la plaza de Mishin y Son Jae-yu estaba allí haciendo bien su trabajo. Después de eso también trabajé con Mishin aquí, pero ahora ¿qué estoy haciendo todos los días? Ahora estoy trabajando en Busan, en Guangdong, junto con una tienda de tintorería llamada World Clean. Dijiste que fue muy difícil y desafiante y que después de estar 2 años en Corea comenzaste a manejar una tintorería. ¿Cómo lograste empezar a manejar la tintorería? Ahora, La persona que vive contigo es coreana, ¿verdad? Esa persona. Kyung-gu, el esposo coreano en Gyeongnam. Cuando abrí la tienda, como era muy buena en eso, pensé que si hacía bien el ramen recibiría una gran respuesta, así que abrí la tienda, pero por culpa del coronavirus no recibí esa gran respuesta. lo que yo hago, Quiero hacer bien el trabajo que deseo hacer. aún así lo hago con mucho esfuerzo y estoy satisfecha con el trabajo que hago ahora. Estoy satisfecha y eso es lo importante. Hubo momentos en los que me sentí así, sí, lo subo. Cuando los coreanos me decían que estaban satisfechos después de probar la comida que preparé, o cuando me agradecían en el restaurante, me sentía muy feliz. ¿No hubo momentos en los que te sentiste decepcionada cuando no recibiste el reconocimiento que esperabas? Creo que sí hubo momentos así, sí los hubo. Como soy introvertida, no hablo mucho, así que antes era aún más tímida y hablaba mucho menos. Como no sabía el idioma cuando trabajaba en la tintorería, tampoco conocía palabras como cama o cama doble. La gente venía a arreglar pantalones, pero como no entendí bien, escuché anillo en vez de pantalón, así que a la hora de cerrar les dije que ya no podía porque era hora de anillo. Por eso el cliente se fue diciendo, no, no es así, entonces lo haré mañana. No entiendo lo que dices, así que lo haré mañana, y se fue. Por eso, diferente. Aunque quería ir, no pude, pero los otros clientes... Aunque dicen que es banjibyeon, en realidad el banjibyeon es un panqueque que se vende en ese puesto. Sí, el banjibyeon es ese panqueque. Y en otros lugares como Bukchon también es banjibyeon. Estas cosas pasaban en momentos confusos, cuando tenía que descansar, pero en esos momentos confusos, así fue como lo llamaban banjibyeon. Así que supe que era un dialecto diferente. Sonnim ha ido a muchos lugares, pero incluso si va a un lugar nuevo, si está allí, puede adaptarse bien y hablar bien con los demás. No lo sabía. Al principio, Cuando llegué, mucha gente se acercó a mí y no tuve problemas.
No entendieron lo que estaba diciendo, pero ¿por qué yo? En Suwon el mundo gira en torno a la computadora. Incluso en la reparación. Hay cosas que debo hacer por mí mismo. Con mis propias habilidades, con mi capacidad. Pero primero, aunque sé que tienes confianza en ti mismo, incluso si sabes cómo vender bien, aquí vendemos sonrisas, aquí hablamos diferente y hacemos las cosas de otra manera. Pero aún así, no es solo porque seas bueno en eso, sino porque tienes buenas habilidades. Cuando decimos Yangbok o Yeonjang, aquí todo lo que no es un traje formal se llama Yeonjang, pero allá lo llaman Yangbok. Aquí las categorías son todas claramente diferentes. ¿El combi también? Y también hay, pero son diferentes, incluso el ambiente es diferente. También lo supe por el mundo pequeño y al recomendarlo la gente se interesó. Por eso yo no puedo decirlo exactamente cómo es, pero como es costura hay que hacerlo con precisión, ¿verdad? Así que por favor ajústelo así, por favor ajústelo como usted quiera. Entonces la gente se acerca a nosotros y nos pide que les ayudemos así y nosotros lo hacemos como nos piden y eso nos hace sentir muy bien. Por eso, aunque no entiendas exactamente lo que dicen, si lo haces con pasión, aunque no entiendas, tienes que seguir intentándolo. Entre nosotros todos hablamos con confianza y actuamos de manera segura, por eso creo que tenemos muchos clientes. Ahora, llevo haciendo este trabajo unos cuantos años, llevo 4 años en total. Empecé el 1 de septiembre de 2016 y he estado trabajando hasta ahora, ya son 4 años. Y mientras lo hago, al operar la tienda, siento que esto es lo único que realmente me sostiene. ¿Hay algo así para usted también? Ya sea la primera vez o la segunda, trato a todos los clientes como ellos desean. Como el cliente desea, abro mi armario y como el cliente desea, mi armario queda como referencia, así. Y así es, el cliente lo quiere y después solo toma mi opinión como referencia. Así es. El cliente dice, hazlo como yo digo, hazlo exactamente como te lo pido, hazlo a mi manera. ¿Qué tipo de pantalón? Me piden que lo haga, y hay muchas cosas así, pero primero veo exactamente lo que quiere el cliente. ¿Recuerdas cómo te sentiste la primera vez que cosiste una prenda? Cuando lo hago y me siento satisfecha le doy mi aprobación. Aunque era un momento sin sentido y aunque era un momento en el que solo entraba y salía, aún así lo acepté todo y seguí haciéndolo, así que hasta ahora lo he hecho sin ningún resentimiento. Llega. No hay muchas cosas que se puedan conseguir solo con escuchar, pero de vez en cuando sí hay algunas cosas que se pueden lograr solo escuchando. Tengo la certificación de Photoshop GTQ nivel 1, también la certificación de Illustrator GTQ nivel 1, después obtuve la certificación de guía turístico nivel 1 y luego saqué la licencia de conducir. Por eso, aún así, Cuando manejabas la tienda estudiaste muy duro. ¿Por qué estudiaste tan duro? cuando trabajaba en la empresa, sí recibía el pago por mi trabajo, sí recibía mi salario mensual. Después de eso, en casa también hacía tareas los domingos y era muy diligente. Pero cuando tienes tu propio negocio, tienes que aprender y desarrollarte por ti misma para poder crecer. Por eso, Fotoseón. ¿Por qué te empecé a aprenderlo? Un día, mientras dibujaba, alguien mencionó la palabra logo. Era la primera vez que la escuchaba, así que me pregunté qué significaba. Como no sabía nada, me dijeron, no puedes hacer un logo así. Entonces pensé que tal vez sí podría, y comencé a investigar por mi cuenta. Así fue como sucedió. Y luego, ¿Debí diseñar el logo por mi cuenta? es que yo no sabía cómo hacerlo. Después de eso, empecé a pensar que tendría que hacer este logo sin ayuda, y luego esto pasó. Esa persona es el jefe de la tienda de golf, pero todos ahí son muy amables. Son personas que me ayudaron bastante, por lo que para mí la confianza es crucial. Y por eso, incluso en la vida diaria, Eso es lo más importante para mí. Y, ¿sabes? Incluso en palabras simples, hay palabras así. Cuando alguien me dice que el cielo está cerca, esas palabras, ese sentimiento de que alguien me lo dice, me hace sentir tan agradecida que siento que debo corresponder a eso. Por eso, cuando veo a Gopeulogo, pienso que tengo que hacer algo así también. Una historia llamada Potongseop por Kyulgang Seop.
Empecé, pero Photoshop era como no podía, simplemente Porque no sabía cómo usar la computadora, por eso lo hice así. no pude hacerlo. Por eso decidí que tenía que ir a la universidad y pensé que tenía que soportar cosas como esa de manera sistemática, así que en ese momento me mentalicé. A pesar de las dificultades y la lentitud, continué esforzándome porque creía que con trabajo duro y perseverancia podría superar cualquier obstáculo. Aunque no era buena en eso, pensé que si me esforzaba al máximo, no habría nada que no pudiera lograr. Cuando iba a la academia de Photoshop había muchos estudiantes universitarios, pero solo 3 de nosotros aprobamos. Yo fui una de las que aprobó. 2 personas obtuvieron el primer lugar y una persona el segundo, pero yo fui la que obtuvo el primer lugar. Ah, pensé que yo también podría lograrlo. Así que, Te fue muy bien, Yasin. así que, No sé por qué, pero cuando sonó esa sirena de policía me asusté mucho. Pero aún así logré terminar dentro del tiempo. ¿la pregunta? Luego, al asignarme Photoshop, creí que no lo haría perfecto en un intento, y no lo conseguí. Entonces volví a buscar en internet y pensé que podría hacerlo fácilmente con el diseño PE, pero luego vi que había otra manera diferente, así que lo intenté de esa forma, pero en ese momento solo existía el programa de diseño PE, así que tuve que volver a hacer el diseño. Lo que está dentro de eso es todo personalizable, pero si un nuevo cliente quiere algo diferente, entonces tengo que saber cómo personalizar el diseño primero. Por eso, durante ese proceso aprendí sobre algo llamado embroidery, pero el embroidery es una técnica diferente, no es una máquina, no es una máquina. Es un software, así que no es una máquina en absoluto. No es una máquina, sino un programa llamado Embord. Así que aprendí sobre eso y lo investigué. Y dentro de la computadora, si lo explico aquí, se convierte en un programa de edición de vídeo. Entonces ahí fue cuando empecé a aprender, pero eso también... Además, tienes que ser estudiante de posgrado durante al menos un año. Por eso, debido al coronavirus, Con las clases en línea, así que cada fin de semana recibía clases de esta manera y ahí completé 6 meses de prácticas. Me gradué con dificultad y si no completaba las prácticas no podía pasar al siguiente nivel. Así que terminé mis prácticas y el proceso de graduación fue muy complicado. Como era durante la pandemia, todo era en línea y fue muy difícil. Además, como los hospitales estaban llenos, no podía hacer mis prácticas ahí, así que tuve que hacerlas en otro lugar y no pude ver bien a los pacientes. Por eso, el primer día de este año me operaron del ojo derecho, pero después de un tiempo, la visión volvió a nublarse y tuve que operarme nuevamente. Ahora todavía está muy borroso. por eso Nayori. Diseñé y lo hice como el cliente quería, diseñé y lo hice yo misma y realmente me gustó mucho. Entonces ahora es muy popular en nuestro país. Antes, cuando prometí presentarme en YouTube, ¿hay algo más que quieras hacer además de lo que estás haciendo ahora en nuestro país? ¿Hay algo más que te gustaría hacer? Ahora, mi trabajo principal es ser nadadora y además de eso me gustaría que hacer cosas como crear contenido que los fans quieran, como blogs o visitas y cosas así, sí. También hay otra cosa, hay un concepto principal llamado Comisión Nacional Bancaria, ¿verdad? Es el concepto principal, ¿verdad? ¿Qué es eso exactamente? El concierto de arrugas CIB. CIB es algo que se forma por líneas, formas y números. ¿Qué es eso? Es tecnología en el norte. Cuando estaba allí, Ashida, Shippy y Apple, mucha gente me preguntaba, me cuidaban, me daban comida, me daban ropa, y así fue como sobreviví. Por eso, así fue. Hice muchas cosas. Por eso, aquí, la forma en que el coreano se ha desarrollado de manera tan única y hermosa es porque yo no seguí el método rígido de pronunciación. Antes no lo hacía, pero ahora, gracias al concepto, lo aprendí y así empecé a hacer ese trabajo porque me dijeron que lo hiciera claramente. Estaba muy nerviosa. Por eso, nuestro equipo de 5 personas, así con la mano derecha, hacemos el gesto de la palma hacia arriba, como si estuviéramos saludando, y luego la mano izquierda se mueve así, y con la mano derecha seguimos saludando así. En el hospital, como el dolor era tan intenso, a veces gritaba de dolor. Y cuando me daban una inyección, el sonido salía solo, como un grito, como si me estuvieran arrancando el cuerpo.
Así es, por eso. Después de la inyección quedé aturdida, así que en ese momento no sentía tanto dolor, pero cuando volví en mí el dolor era insoportable. Eso fue un gran problema para mí. Esta cicatriz en la mano se hizo más grande porque se infectó. ¿Por qué pasa eso? Porque llega hasta la base, así que cuando se rompe en nuestra parte afectada, llega hasta la base. Me lo pusieron, pero esto, El hueso está desalineado y el dolor es insoportable. ¿Podrías arreglarlo por mí, Songarak? aunque esté separado, No puedo hacerlo, pero esta persona es aún peor que alguien que no puede. Es demasiado torpe. Pero luego cuando este cuello se pone así, incluso pronunciar el nombre de nuestra ave puede ser difícil. Pero quiero hablar, quiero decir algo, pero las palabras no salen de mi boca. No pude hacerlo, así que Movía su mano izquierda temblorosa, muy nerviosa. En ese instante era lo único que podía hacer. Eso fue el 4 de abril, un domingo. Este año el 4 de abril fue un domingo. Fue cuando empecé a recibir acupuntura en la clínica de Yumin. ¿Viste a Yumin en la clínica? Después de solo 3 días llegó el día de la cirugía. Pero ahora no estoy nerviosa, así que el día de la cirugía seguía saludando así, pero estaba tan nerviosa que aunque fingía estar relajada, en realidad estaba muy nerviosa. Aún así, como me gusta esta persona, tenía que hacerlo. porque es Wonjik, porque es Wonjik. Me gustas mucho. Puedo hacer lo que hago porque Segaji está a mi lado. Cuando paso tiempo con Hangaji, a veces estoy ahí para consolarme. Por eso es genial. Cuando alguien está enfermo en la familia, si se enferma, en nuestra casa hay muchos miembros, pero nadie se preocupa en ese momento con ese sentimiento. Pero Cuando escucho eso, pienso en cómo viví en Corea del Sur durante 7 años, trabajando muy duro, luchando y soportando todo. También aquí en Corea del Norte sí he pasado por cosas similares y sigo viviendo así. De verdad, no creo que nuestra gente es la más llena de vida, la más enérgica. Eso es lo que pienso. la vitalidad es... De verdad creo que es lo mejor. Hoy, así, después de mucho tiempo, me encontré con personas que no veía desde hace años. Y hubo muchas partes en las que hablamos de lo que hemos pasado y también escuché muchas historias cálidas y reconfortantes. Si nuestra tierra reaparece, prometo estar ahí también. Hasta ahora he estado con ustedes. Gracias por invitarla. Muchas gracias.